La palabra genio tiene una connotación bastante amplia. Cuando se habla de arte, Marcel Proust define a un genio como alguien capaz de representar una visión única y original de la realidad. Un genio artístico ve el mundo, lo pasa por el filtro de su propia mente y lo reproduce, ya sea mediante música, imágenes o palabras, de forma que todas las demás personas puedan recibir esta visión de la realidad que solo él o ella podría haber creado. El genio y su arte, por lo tanto, poseen siempre una personalidad muy definida, una imprenta individual que no puede confundirse con la de alguien más. Desde luego, puede recibir influencias o tener puntos en común con otros genios, pero los mundos que ambos representen siempre estarán definidos por alguna marca individual de la mente que los creó. Las novelas de Dostoyevsky se definen por el poder cognitivo de sus oscuros personajes, batallando siempre con las ideas ateas que se popularizaban en la sociedad de fines del siglo XIX, cuando la religión comenzaba a perder su predominio cultural. Desde luego que el contexto histórico y cultural en el que Dostoyevsky vivió influyó mucho en su producción artística, pero él fue el único de su tiempo capaz de plasmar su visión única de esa realidad en novelas como Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov. En mi opinión, el valor artístico o estético está tan relacionado con el genio individual que un producto cultural tendrá más posibilidades de tener imperfecciones cuanta más gente haya estado involucrada en su desarrollo. No quiero decir en absoluto que un grupo de gente no pueda producir obras fantásticas, solo que lograrlo será más difícil que si todo dependiera de una sola mente. Es fácil que una sola persona tenga una sola visión, pero muy difícil, aunque no imposible, que un grupo de gente comparta una sola visión. A veces la cooperación entre distintos tipos de personas creativas puede producir grandes ventajas. Uno de mis ejemplos favoritos es la canción Under Pressure. No pretendo decir que la cooperación creativa no es buena. Por el contrario, creo que es muy buena, y hasta puede salvar al artista de cometer errores o dejarse arrastrar demasiado por una visión equivocada. Y obviamente una obra tan compleja como una película jamás podría ser realizada por una sola persona. Habiendo dicho esto, sí creo que presentar una visión de la realidad única, original y unificada en un producto artístico será mucho más difícil cuanta más gente se involucre en la creación de ese producto. Ahora quizás te preguntes, ¿cuál fue el punto de todo eso? Bueno, lo cierto es que sería imposible encarar el tema de la calidad de Invasor Sim como obra de ficción sin discutir un poco esta cuestión del genio artístico y cómo se aplica a su creador original, Jhonen Vázquez. Antes de seguir, no estoy haciendo este video para de ninguna forma hablar mal de Jhonen Vázquez. Creo que este hombre es genial, que fue muy injustamente tratado por Nickelodeon y que tanto yo como todos sus fans lo seguiremos apoyando durante su carrera sin importar qué decisiones artísticas tome. Voy a limitarme a dar una opinión puramente personal y subjetiva de su obra, y si en algún momento tengo alguna crítica negativa que hacer, recuerden que se trata meramente de mi punto de vista. Habiendo dicho esto, ¿cómo olvidar Invasor Sim? Los 2000 fueron un periodo bastante interesante para la animación. En los 90 habíamos visto varios programas de dibujos animados que presentaban un humor de tinte absurdista y ligeramente perturbador, pero ya en los 2000 vimos algunos ejemplos de varias series animadas que se permitieron ser abiertamente oscuras y nihilistas, a pesar de estar en su mayoría orientadas a un público infantil. If you know everything, then what's the meaning of life? Life has no meaning. Invasor Sim es la mejor. Me encantaba en la primaria, me encantaba como adolescente y me encanta ahora. El solo hecho de que haya existido es casi una anomalía, incluso en una época en la que los canales estaban aceptando proyectos de un estilo más edgy. La serie se transmitió en Nickelodeon desde el 2001 hasta el 2006, cuando, como tantas otras favoritas de los fans, fue cancelada por el canal porque los ejecutivos no deberían tomar decisiones sobre programación nunca. Ahora, recientemente en 2017, tras más de una década sosteniendo su error, Nickelodeon contactó a Vázquez para continuar la serie mediante una película que se estrenó en Netflix en 2019. Y acá entramos en el delicado territorio de las continuaciones. Cualquier terrícola acostumbrado a la vida en este planeta sabe que, cuando una serie se cancela tan solo para ser retomada muchos años después, la continuación, seamos bondadosos y digamos simplemente que no suele estar a la altura del original. Hay excepciones, por supuesto. La serie de anime Inuyasha fue finalizada en 2004 para volver en 2009, terminando la historia del manga y no solo manteniendo la calidad de la original, sino aprovechándose de las mejoras técnicas en animación para exhibir unas gráficas espléndidas. Sin embargo, 5 años de separación no es tanto, y esta serie contaba con la ventaja de que podía seguir utilizando el manga original como fuente. Esto hace que Inuyasha Kanketsu Gen sea la excepción a la regla, que normalmente suele ser la continuación apesta.
Tal vez el mejor ejemplo de esta regla sea Hey Arnold, serie que a pesar de estar a 2 semanas de retirarse, fue cancelada en 2004, lo que dio inicio a un largo periodo de quejas de fans, teorías, fanfics, especulaciones y predicciones hasta que, finalmente, tras años de espera, Nickelodeon permitió que se produjera el final de la serie en 2017, la esperada película de la selva. Desde luego los fans estaban muy emocionados, pero entonces vimos la película. Enumerar todos los defectos de esta aberración sería demasiado largo y requeriría de un video entero, por lo tanto me limitaría a decir que, a pesar de que los fans de Hey Arnold no pedían mucho, él crece y se casa con Helga. ¿Era eso lo que querías oír? Y en teoría nos dieron eso, pero tal vez debimos haber especificado que queríamos ver ese suceso en una película que fuera una digna y orgánica continuación de la serie, no en lo que sea esto. Esta continuación fue casi tan mala como Yashahime. Y ninguna continuación de serie es tan mala como Yashahime. ¿Qué está pensando? Ahora, volviendo a Invasor Sim, ¿acaso la película del 2019 titulada Invader Sim Enter the Florpus pertenece a la misma categoría de fiascos que la película de la jungla de Hey Arnold? En mi opinión, no. Inspirada ligeramente en los cómics que continuaron la historia de Invasor Sim y escrita en gran parte por Shonen Vázquez, esta película está bien. Es mirable e incluso tiene momentos graciosos que recuerdan al estilo de humor negro de la serie original. I ate a baby there. He did. Pero, ¿mantiene la esencia de la original? Ay, Marge, no te voy a mentir. Adiós. Y así concluye este video. Muchas gracias a los Patreons que no tengo y a todos los que dejen mensaje y den me gusta y... Ok, no, sí voy a desarrollar un poco el tema. A riesgo de caer en el estereotipo falso de que los millennials aman quejarse de todos los remakes, reboots y secuelas, debo decir que esta película no está a la altura ni mantiene la esencia de la serie original. Y no me gusta decir eso, porque créanme, sé muy bien cómo sueno. I want to have fun, classic Rick and Morty adventures like in the old days. Además, gran parte del fandom parece no estar de acuerdo conmigo, ya que la película tiene un 100% en Rotten Tomatoes y recibió muy buenas críticas online, muchas de las cuales sostienen que Enter the Florpus es una digna continuación de la serie, y que mantiene el espíritu de la historia original. Por ejemplo, esta. Lo que hace al show único no es el argumento de sci-fi, sino el estilo y el humor, y por eso este regreso es tan satisfactorio. No ha madurado y no está tratando de volverse a hacer para una nueva era, es literalmente solo más de lo mismo. ¿Estás segura de que vimos la misma película? Porque esa definitivamente no fue mi impresión. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué salió mal exactamente en la creación de Enter the Florpus para que mi cerebro no lo reconociera como una continuación orgánica de la misma historia que ya había visto tantas veces? Bueno, háganse café porque hay mucho que decir. Empecemos hablando sobre el creador original de la serie, Shonen Vázquez. Antes de Sim, Vázquez era conocido por su cómic Johnny the Homicidal Maniac, en el que ya se notan las características principales de su estilo y de su genio. ¿Recuerdan la definición del genio artístico de Proust que mencioné al principio de este video? Vázquez la cumple desde el punto de vista de que la realidad que nos presenta es 100% suya. Un mundo oscuro, posmoderno y nihilista, completamente carente de esperanza y de la posibilidad de establecer vínculos afectivos, en el que nada es seguro ni muy estable y en el que todo está cubierto por un cruel y cínico velo de sarcasmo y autoburla. El mundo de Vázquez es uno hostil y árido, en el que la gente es irremediablemente estúpida y se halla perdida en el consumismo y nada importa porque la realidad podría desintegrarse en cualquier momento, dejando nada. Ahora, ¿qué elementos podemos usar para tratar de comprender y analizar este mundo como un producto cultural? Hablemos de gnosticismo. Ok, voy a hacer lo posible por mantener esta parte corta. Aunque hablo mucho sobre gnosticismo en los posts de Instagram de la Nerd Network, nunca me ocupé de explicar exactamente qué es o a qué me refiero yo con este término. Intentaré hacerlo lo más breve y sencillamente que pueda. Hace un poco más de 2000 años, cuando Tiberio era el emperador de Roma, vivía un hombre llamado Jesús. Ay, no me van a hablar de Jesús, ¿verdad? Prometo que no. Más de lo que haga falta. Si no te interesa, puedes saltearte al minuto. Jesús vivió en un entorno cultural bastante interesante. En su época, el mundo al este del Mediterráneo estaba experimentando algo así como una revolución espiritual, en la que muchas ideas nuevas estaban surgiendo, influenciadas por muchísimos elementos provenientes de culturas distintas, como la filosofía de Platón y el judaísmo.
Por lo tanto, Jesús, como muchos otros en su época, comenzó a predicar su punto de vista. Adquirió muchos seguidores, quienes tras su crucifixión continuaron viajando, difundiendo sus ideas y sumando más seguidores. Así estas ideas se expandieron y llegaron a muchas personas, mezclándose a su vez con otras ideas que existían antes. De esta manera se crearon muchas interpretaciones distintas del mensaje de Jesús. El resultado fue que los nerds de esta época, en lugar de discutir sobre Game of Thrones, discutían acerca de quién entendía mejor el mensaje de Jesús y así se pasaron los primeros siglos del cristianismo. De esta manera se formaron muchos subgrupos o sectas que decían tener la razón al respecto. Uno de estos grupos fueron los gnósticos, que a su vez se dividían en muchos subgrupos también. De hecho, no todos los gnósticos eran cristianos, ya que varias de las ideas más importantes del gnosticismo son anteriores a Jesús. Pero, para resumir, podemos decir que en general los gnósticos mezclaron las predicaciones de Jesús con varios conceptos de Platón y muchas otras influencias. Entonces, ¿qué creían los gnósticos? Bueno, está en el nombre. Gnosticismo viene del término griego gnosis, que significa conocimiento. Por lo tanto, ellos creían que la forma de adquirir la salvación era mediante el conocimiento. Era un pensamiento muy dualista, es decir, que se basaba en la idea de conceptos opuestos. Por ejemplo, luz y oscuridad. Sostenían que existía un reino de la luz y la verdad y otro de la oscuridad y la mentira. Adivinen en cuál decían que vivíamos nosotros. Así es, el segundo. Por lo tanto, como consideraban que este mundo era falso, muchos gnósticos tenían tendencia a ser bastante rebeldes. Varios de ellos no creían en las leyes, ni las del Estado ni las de la Iglesia. La idea que más me gusta de los gnósticos es la de asociar transgresión a trascendencia. Es decir, el concepto de tengo que rebelarme contra este mundo para encontrar la verdad. Básicamente, muy básicamente, podemos describir su visión del mundo de esta manera. El reino de la luz estaba separado del nuestro. Ellos vivían en el reino de la oscuridad, pero no completamente, porque incluso en este reino de la oscuridad podían encontrarse de vez en cuando algunos fragmentos del mundo de la luz. De hecho, se creía que todos los seres humanos tenían un poco de luz en su interior, y la forma de cultivar esto era el conocimiento. Aunque no entendían esta palabra de la misma forma que nosotros, pero ya me expandí demasiado. Para más información sobre gnosticismo, les dejamos varios títulos de libros en la descripción de este video. Si no saben cómo conseguirlos, recuerden que pueden contactarnos por Instagram y los ayudaremos a encontrarlos. Ahora, la pregunta que sin duda todos tienen es... ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Bueno, el crítico literario Harold Bloom sostiene que el gnosticismo es la religión de la literatura. Y tiene sentido si lo piensan. Recuerden esta idea de estar atrapado en un mundo oscuro, persiguiendo la luz que está más allá de lo que vemos y a la vez en nuestro interior. Las reglas de este mundo son falsas y tengo que rebelarme, seguir a mi voz interior para encontrar la verdad. ¿No les recuerda un montón de libros y poemas? De hecho, ¿no les recuerda bastantes canciones? El mismo Borges era bastante fanático del gnosticismo y de hecho hay muchísimas referencias a esto en sus cuentos. Y eso no es todo. Podemos encontrar ideas muy parecidas a las gnósticas en poetas como Emily Dickinson, William Wordsworth, William Blake o autores de ficción como Shakespeare, John Milton, Victor Hugo y, me atrevería a decir, John M. Vázquez. Esto puede sonar un poco tirado de los pelos, pero de hecho tal vez no lo sea tanto como uno creería. Kafka es uno de los escritores que más han utilizado las ideas del gnosticismo, hasta el punto de que muchos califican su pensamiento de existencialismo gnóstico. Johnny the Homicidal Maniac está de hecho bastante lleno de referencias a Kafka, y se lo podría considerar una de sus influencias literarias. Cuando pienso en el reino de la oscuridad de los gnósticos, muchas veces recuerdo el mundo de Johnny the Homicidal Maniac, completamente carente de esperanza y lleno de superficialidad y costumbres sin sentido. La única chispa de rebelión se halla dentro de la mente del protagonista, Johnny, que sigue intentando buscar una respuesta para su existencia, por más inútil que sea. Y su búsqueda de la verdad está asociada a romper las reglas. Johnny es un criminal y un paria, al fin y al cabo. Pero, incluso dejando eso de lado, constantemente está cuestionándose los dogmas sociales. Personalmente lo que quiero decir es que me gusta ver en la obra de Vázquez la misma asociación entre transgresión y trascendencia que veo en el gnosticismo. Ok, volvamos así. Por cierto, aunque creo que el doblaje hispanoamericano es bastante bueno, cuando leí Johnny the Homicidal Maniac en idioma original, noté que Vázquez tenía un vocabulario bastante personal que también es evidente en la versión original de Invasor Sim. Así que vamos a usar los clips en inglés para que nada quede perdido en la traducción. Mientras que Vázquez no tuvo que lidiar con la cuestión de la censura en su novela gráfica, sí tuvo que hacerlo cuando trabajaba para Nickelodeon en Invasor Sim.
Obviamente el canal no iba a permitirle mostrar tanta violencia y oscuridad como en sus obras anteriores. Pero incluso dejando de lado eso, el mundo de Sim es muy similar al de Johnny the Homicidal Maniac. Oscuro, hostil, nihilista y poblado de puros tarados. Nada tiene sentido en el mundo de Sim. La trama principal es que él quiere conquistar la Tierra y su némesis, Dib, busca impedírselo. Por momentos entonces podría decirse que se trata de la historia de un antihéroe que desea acabar con la humanidad y de un héroe dispuesto a salvarla, pero ni siquiera eso es real. Los líderes de Sim no tienen ningún interés en la Tierra y solo lo enviaron a nuestro planeta para deshacerse de él, porque ya no lo soportaban. Es decir, ni siquiera la misión que desencadena toda la trama está basada en la realidad. De hecho, en varios aspectos, el mundo de Sim es más nihilista que el de Johnny, ya que, por ejemplo, de vez en cuando el segundo puede encontrar ciertas conexiones humanas, aunque no terminen bien. En Invasor Sim, en cambio, al centrarse más en la comedia que en la introspección, no hay posibilidad alguna de conexiones humanas. Sim es un Irken y su especie simplemente no tiene necesidad de esos vínculos. En cuanto a Dib, podemos ver en varias ocasiones que él desea conexión humana pero no la consigue en ningún lado. Su papá lo ignora, su hermana lo detesta y todos sus compañeros lo desprecian y molestan. Casi podría decirse que la única relación con ciertos matices en el programa, por más raro que suene, es la de Sim y Dib. Se odian entre sí pero tienen ciertas instancias de cooperación y muchas veces buscan la ayuda del otro cuando están en problemas. Además, casi podemos decir que el otro es el único personaje con quien logran una relación en la que hay cierta comunicación, ya que normalmente nadie escucha a nadie en el mundo de Sim. Nadie nunca escucha a Dib, salvo Sim, de vez en cuando. Y a nadie le importa lo que haga Sim, salvo a Dib. Hay algunas excepciones, como Tak, pero no es un personaje principal en el programa. Esto me lleva finalmente a Enter the Flirtles. Antes de hablar de la trama, observemos un poco el diseño de los personajes. A simple vista se nota que es menos anguloso y puntiagudo, más redondeado. La serie original tenía un trazo más recto y eso generaba la atmósfera de un world building más hostil. Los trazos redondeados lo hacen parecer más infantil e inofensivo. Esto tiene sentido cuando nos enteramos de que el diseño de los personajes original era de Jhonen Vasquez, mientras que el diseño de personajes para esta película fue hecho por otra persona, Aaron Aletsovich, a quien no estoy criticando como artista en sí mismo, pero ¿recuerdan lo que dije al principio del video acerca de cómo era más fácil mostrar una visión artística unificada y coherente cuanta menos gente estuviera involucrada en el proceso creativo? Creo que las nuevas gráficas de Sims son un ejemplo de esto. Los diseños originales eran puro Jhonen Vasquez, sumamente expresivos de la visión que su mundo reflejaba. No digo que las gráficas actuales sean malas, de hecho son muy buenas, pero no me dan la sensación de reflejar tan bien la esencia original del programa como las anteriores. Y eso no es todo. Vamos a los personajes de la película. Empecemos por Sim. ¿Es el mismo megalómano, determinado, histérico y orgulloso de siempre? En general diría que sí. Sim sigue siendo el mismo, tiene muchas buenas líneas y eso es un punto a favor para la película. Sin embargo, no puedo decir lo mismo del resto de los personajes. Un hecho importante en la trama es que Dib quiere ser reconocido por su papá, el profesor Membrana. Esto no está tan fuera de personaje para Dib. Al fin y al cabo, una de sus metas principales era la de buscar reconocimiento de parte de sus pares. Pero el enfoque de la serie no solía estar puesto en eso, sino que más bien servía de trasfondo para recordarnos cómo en este universo de Sim nada importa. Además, la visión que Dib tenía de Membrana no era tan filial y cariñosa como más bien... It was only a matter of time. Dad? Membrana era inaccesible. There's an alien in my guts, and he's trying to destroy my brain. Ah, well, run along then. No había comunicación entre él y Dib. Jamás volteaba a escuchar lo que su hijo tenía para decir, de modo que verlos teniendo una conversación tan coherente se siente un poco fuera de tono con el programa original. Y en ningún elemento esta disonancia entre la serie y la película es más evidente que en el personaje de Gus. Gus era el personaje más oscuro del programa y muchas veces aparece también como el más inteligente. Sabe que Sim es un extraterrestre, pero a diferencia de Dib no lo considera una amenaza. Sin el menor interés en la búsqueda de respuestas, contacto humano o heroísmo, Gus acepta el sinsentido de su sociedad y no tiene problema en vivir tan solo para su propia comodidad. De vez en cuando interviene para salvar a la Tierra, pero eso es solo cuando de verdad considera que la Tierra y por lo tanto su propia vida está bajo amenaza. Y si en algún momento rescata a Dib, siempre es por beneficio personal. De hecho, el odio de Gus por Dib era algo que nadie se habría atrevido a cuestionar. Just one experiment, then I go rescue him. Contrastemos esto con la película. 'Cause making fun of you is no fun when you're this sad. You're my brother, man.
I only torment you because I know you can handle it. Como alguien que creció viendo Invasor Sim, esto se me hizo muy raro. No digo que esté mal, Vázquez puede hacer lo que quiera con sus personajes, pero todas estas líneas y semejante expresividad de gestos me chocan como totalmente fuera de personaje para Gus, cuyo repertorio de expresiones faciales normalmente era casi tan escaso como el de Kristen Stewart. I told them not to let me play. Solo que en el caso de Gus tiene sentido que sea así, porque muy rara vez experimenta emociones. La Gus de la película es muchísimo más expresiva y bastante más humana. Es comprensiva con Div y hasta con Clembrain, un personaje que dudo que hubiera sobrevivido a un encuentro con la Gus original. Por lo tanto, Enter the Flare pone un poco más de énfasis que la serie en el vínculo familiar de los Membrana o Membrane. Notamos mayor comunicación entre el profesor y Div y mayor empatía entre Div y Gus. El hecho de que tomaran esta decisión creativa llama la atención, ya que el mundo de Sim suele basarse en la hipérbole, y el hecho de que Div estuviera tan completamente aislado de otros seres humanos lo volvía muy relatable. Sin duda muchos niños, especialmente adolescentes, podían identificarse con Div. Este niño que no tiene un vínculo fuerte más que con su mayor enemigo. Y la forma de mostrarnos eso era la hipérbole, la exageración. En la vida familiar y social de Div, muchos fans, y me incluyo, veían una cruda exageración de su propia vida familiar y social. En la película esto está bastante más matizado. Y la pregunta que inevitablemente surge es ¿por qué? Los cambios son bienvenidos y ayudan a la historia a desarrollarse, pero ¿qué ventaja creativa exactamente proporcionó este cambio? Estoy lejos de ser la primera persona que nota esto. De hecho, Vázquez fue entrevistado al respecto por Den of Geek. Sé que tu objetivo era, como en los cómics, hacer que Gus, Div y el profesor Membrana parecieran más una familia. ¿Crees que junto a eso hubo un intento de darle un poco más de esperanza al anteriormente nihilista universo de Sim? Y si es así, ¿por qué fuiste en esta dirección? ¿Es porque cambiaste como artista o simplemente se sentía bien que el programa cambiara en este punto? ¿O quizás mire la película mal y no hay ninguna esperanza ahí en absoluto? ¿Esperanza? ¿Cómo se atreve, señor? Honestamente fue el runtime, otra vez. Se suponía que la película iba a durar 48 minutos, lo que ya era suficientemente desafiante, pero entonces Nickelodeon dijo que tenía que ser 60 minutos. Y pensé, holy crap, eso va a ser un montón de gritos y ira histérica. Hicimos a la familia Membrana un poco más reconocible como familia en los cómics, y eso se transmitió a la película e incluso me ayudó para tener un poco más de material con el que trabajar. Algo para que me ayudara a definir la dinámica de los personajes un poco más que todos están enojados y gritan mucho. Igual gritan mucho, sorry. Bro. Really? Runtime? That is your excuse? De nuevo, cero intención de dirigir críticas negativas hacia John Vázquez. Pero sí me sorprendí mucho por esa respuesta, que encontré bastante poco satisfactoria. Quiero decir, ¿por qué sacrificar un elemento tan sugestivo e importante de la historia como el total aislamiento de Div tan solo para cubrir un poco más de tiempo? Especialmente cuando había muchos otros temas en los que podrían haberse centrado. Y tenían bastante material para utilizar. Como mencioné más temprano en el video, la serie fue cancelada. Eso quiere decir que muchos de los episodios que ya habían sido escritos nunca fueron animados. Los guiones de los episodios cancelados están disponibles en internet desde hace años y la mayoría de ellos son oro puro. El favorito de los fans se llama El Juicio, y consiste en que los más altos y el Imperio Irken deciden juzgar a Sim por todos los crímenes que cometió como invasor. Me es difícil entender por qué no usaron este material para la película. Incluso más allá de ello, había tanto más que contar. ¿Qué pasó con Tak? ¿Qué pasó con Scourge? ¿Qué pasó con los Resisti? ¿Qué pasó con la Sociedad de los Ojos Hinchados? Entiendo que el runtime era un problema, pero no deja de llamarme la atención que la solución haya sido casi atentar contra la esencia del programa original en lugar de centrarse en contar todo lo que no pudieron contar durante tanto tiempo. Desde la segunda temporada del programa casi pareció evidente que estaban sentando las bases para un final bastante épico, teniendo en cuenta que Div encontraba la nave de Tak y se nos presentaba un grupo de extraterrestres dispuesto a luchar contra el Imperio Irken. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué tenía la pecera? ¿Por qué tenía la pecera, Sí. ¿Por qué teníamos a los Resisti? Señor Vázquez? Muchos me responderían que me equivoco, que la película simplemente optó por seguir la misma línea de los cómics en lugar de continuar exactamente en donde la serie había terminado.
y que por lo tanto Enter the Florpus se sentiría más orgánica si se la considerara como viniendo de los cómics y no de la serie. No a nivel de la trama, ya que la película no es una continuación directa de los cómics, de hecho toma elementos del primer tomo, sino a nivel de estilo. John M. Vázquez y su equipo simplemente cambiaron durante este tiempo, lo que llevó a ciertas modificaciones en la historia, visibles en los cómics y en la película. A esto contestó, ok, eso explica la discontinuidad de tono, pero no la elimina. Además, acerca de los cómics, creo que el principal motivo por el cual no me enganché leyéndolos fue porque, volviendo a mi argumento anterior, una considerable mayoría no están escritos por Vázquez. Otra vez, esto no es necesariamente algo malo. Muchos de los mejores capítulos de Invasor Sim tampoco estaban escritos por él o solo por él. Eric Trueheart y Rob Hamill le escribieron varios de mis episodios favoritos, como el de los waffles o el del hámster, y Eric Trueheart incluso participó en los cómics. Pero, si bien es cierto que no estuve ahí con los creadores de la serie, tengo la sensación de que el equipo original tenía una idea de la historia y sus personajes bastante más clara que la del equipo actual, y desde luego mucho más marcada por las características distintivas de John M. Vázquez como artista. No digo que en general no hayan tratado de mantener el típico sentido del humor y estilo del programa. Se nota que hubo un esfuerzo de continuidad, y como dije, hay momentos en los que incluso lo logran, pero en general la impresión que uno recibe es que Enter the Florpus intenta ser Invasor Sim sin lograrlo completamente. No es mala, solo que carece de genio. Y con esto me refiero a la personalidad tan marcada que hacía la serie distintiva en primer lugar. Invasor Sim, el programa, era como un batido súper espeso, mientras que Enter the Florpus se siente más bien como si hubieran tomado una cucharada de ese mismo batido y lo hubieran diluido en agua. Por un tiempo me sentí como la única persona que pensaba esto, ya que las críticas parecían ser muy positivas, y esto me llevó a decirme que tal vez me equivocaba. Así que hice lo que suelo hacer cuando necesito una opinión ajena, pero quiero evitar hablar del tema con gente cara a cara, y recurrí a Reddit. Después de haber escrito este guión, pregunté a la gente del subreddit de Sims si creían que Enter the Florpus mantenía la esencia de la serie original. ¿Acaso había algo que yo no estaba notando? Parecía que sí, puesto que todas las respuestas eran positivas, hasta que este maravilloso usuario dijo haber tenido el mismo problema con la película. Fue mirable, pero no era Sim, era más suave. Colores más claros, formas más redondas, completamente diferente familia membrana. Un final feliz, definitivamente mucho más cercano a los cómics que al show. En Florpus, Div salva la Tierra con la ayuda y el amor de su familia. Contrastémoslo con el episodio del Alce, en el que Div entra voluntariamente a la trampa de Sim solo porque los otros niños podrían sufrir también, para vengarse de ellos, y sobrevive solamente debido a su puro desprecio hacia Sim. Gran diferencia en el tono. Amigo de Reddit, vos deberías estar manejando este canal, no yo. Resumió en 2 párrafos lo que me tardé 10 páginas en explicar. Esto me hizo pensar en cómo esta película fue una enorme oportunidad perdida. Podrían haber resuelto todos los cabos sueltos de la segunda temporada. Podrían haber tenido un regreso épico que encantara a su viejo fandom y cautivara a un nuevo fandom más joven. Y creo que sin duda habrían sido capaces de hacer esto si hubieran mantenido la esencia del programa original, poniendo el enfoque en el genio creativo de John M. Vázquez y su visión de la realidad. Johnny the Homicidal Maniac funciona también porque, como dije, es 100% John M. Vázquez, la visión homogénea de un único artista, cuya obra desborda de personalidad individual. Y esta personalidad está presente en Invasor Sim también, pero se nota considerablemente disminuida en los cómics y en Enter the Florpus. Así termina este video, ya saben lo que viene. Den like, comenten y suscríbanse si quieren seguir viendo otros videoensayos tan raros e innecesarios como este.